A ver, antes de iniciar, Ajá. antes de que cualquier persona sepa cualquier cosa de ti, Cualquier cosa. ¿con cuál personaje de Attack on Titan crees que serías más sexualmente compatible? ¿Y con cuál menos? Me encantó. Ay. Más con mi casa. Por alguna razón la bufanda tiene ahí La bufanda tiene algo. Tiene algo. algo, es útil, ¿no? Sí, es versátil. Puedes sí, como hacer sí. varias cosas Exacto. Y no sé, Eren, o sea, me gusta el personaje, pero es muy complejo, ¿no? Como que estaría muy intenso convivirlo. ahí. Sí, Sí, siento no. que Eren Sí. no se lava el prepucio. ¿sabes? No, definitivamente. No tiene el tiempo, ¿no? No tiene tiempo, no tiene tiempo. exacto. Está muy ocupado pensando. Todo. Tiene pensamientos genocidas. como- Exacto, Sí. y exacto. contemplando pasado, presente y futuro al Sí. mismo tiempo. Como Ya para- todos los spoilers ahorita. Ajá. Ay, si no, Ya. si no lo han visto, ya. ¿Qué hacen Véanla. escuchando este podcast? Sí, no. Pero bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a este episodio nuevo de Rico y Bonito. Yo soy César Galicia. Yo soy Estoy Paola con Aguilar. Paola Aguilar. Y hoy vamos a platicar con la doctora y sexóloga Ivana Maupomé. Maupomé, gracias. Y vamos a hablar acerca de sexualidad infantil, vamos a hablar acerca también como de sexualidad adolescente, un poco, porque es un tema que muchas personas nos han pedido, ¿no? Un poco pues cómo hablar de eso, qué es normal, qué no, qué hacer con estas cosas. O sea, pues hay como varias cuestiones como que se pueden abordar que son muy divertidas al respecto. Pero antes de iniciar, me gustaría nada más que pues te presentaras brevemente para las personas que nos escuchan, ¿no? Como Claro, quieras sí. presentarte, lo que quieras contar. Bueno, soy Ivana Maupomé. Soy doctora. También tengo una maestría en sexología y técnicamente me gusta todo, o sea, hacer un diplomado o certificarme en todo lo tabú. Además de ser sexóloga, estoy certificada como canaterapeuta, que eso es trabajar con cannabis de manera terapéutica. Y también estoy certificada para dar aborto y acompañamiento médico a quienes lo deseen. Ay, qué Ah, chido. súper chido. Muy, Sí, sí, muy sí. Súper completo chido. tu perfil. Muy bien, muy Anime, bien. cannabis, Sí. aborto. Sexo. Sexo, sí, exacto. sí. Todo lo tabú. Las 4 en una misma tarde y mira, date perfecta. Sí. No, neta, así el pánico de los panistas, ¿no? Sí. Exacto. Me El encanta. anticristo de los panistas. Bien, Sí. bien, bien. Entonces, bueno, pues para iniciar la plática de hoy, quisiera preguntarte, cuéntanos como una cosa buena y una cosa mala, o una cosa que salió bien, una cosa que salió mal, una cosa que fue ideal, una cosa que no fue ideal, de la educación sexual que recibiste en tu casa. O sea, creo que de lo malo es que fue muy biológico, ¿no? O sea, como hacia lo reproductivo, no incluyó la función del placer o de algo más allá que o te embarazas o hay una infección y eso es todo. Entonces siento que hoy, ya que soy adulta, sí siento que es importante incluir el placer, ¿no? Y también que todo era falocentrista. Siento que eso Ujú. hoy en día sigue pasando. Lo bueno es que de alguna u otra manera abrió, especialmente con mi mamá, la puerta de, pues si tengo dudas, a pesar de que a lo mejor ella tampoco tuviera mucha idea, poder ir con ella y preguntar, ¿qué es esto? ¿O qué es el Ujú. otro? Leí por ahí que este término y, Ujú. y a lo mejor por más incómodo que fuera para ella, se abrió a, bueno, vamos a contestar, ¿no? Pero sí siento que fue muy falocentrista y muy biológica. Ujú. ¿Y algo bueno? Eso, que abrió la oportunidad Ajá. de preguntarle a mi mamá, oye, leí en un libro, y me acuerdo perfecto que en un libro leí así la palabra eyaculación, y yo, ¿los hombres también menstruan o qué es eyaculación, no? O sea, y me acuerdo perfecto de preguntar eso y... La eyaculación es la menstruación de Sí, los de hombres. los hombres. Pues sí lo es, obvio. Se sabe. Casi igual. Dices ¿no? así. Yo solo leí Cada en un mes, libro cada una mes vez. puntualmente eyaculo 5 días seguidos. Pues más o menos se parece, ¿no? Es broma, por cierto. Si no se lo tomen, esto es chiste. Pero bueno, le pude preguntar a mi mamá eso, porque yo sí Ajá. creía que algo así era la eyaculación y me sentí con la libertad de preguntarle. Entonces creo Sí. que eso fue algo positivo. De... Sí. Es como Eso. vi un meme, ahorita me recordaste eso, vi un meme que decía de que orina, de que mi orina
mi orina, mi eyaculación y la menstruación ser de color rojo. Y de que a la verga. No. Ve a revisarse Sí. con No, ve al doctor. O sea, Cuídate. sí. Pero bueno, ¿tú? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Algo que salió bien, algo que salió mal? Supongo que algo que salió bien es que yo no recuerdo que mis papás, o sea, ni mi mamá ni mi papá, como que hicieran mucho énfasis en no cojas, ¿no? Digo, sí, creo que toda la cultura alrededor me decía no cojas, pero me acuerdo mucho que hubo una tarea que me encargaron como en clase de biología, que era obviamente bien traumático, que era así de que revisar todas las infecciones de transmisión sexual. Obviamente era de que enfermedades de transmisión sexual y no sé qué, ¿no? Y con imágenes súper explícitas y te mandaban una tarea como de que lo revisabas con tu mamá o con tu papá o no sé qué. Y al final tú decidías si firmabas así como que si no ibas a tener sexo antes del matrimonio. Así casi que en la escuela, así. Y me acuerdo que ¿Y firmaste que sí o firmaste que no? obviamente firmé que sí, que iba a ser así de que la más ¿Y cómo te virgen. cómo te sientes de voltear atrás y darte cuenta que traicionaste a tu yo de niña? Y yo, no. ¿Sabes? La neta, la mejor traición del mundo. Esa niña estaba medio pendeja, la Sí, verdad. Yo la le neta. ayudé. Sí, exacto, le hice un bien. Ella no lo sabe, pero me lo está agradeciendo. No, pero me acuerdo que mis papás como que no le dieron demasiada importancia. O sea, como que creo que tampoco estaban retando la idea de no, tú tienes el derecho de ejercer tu sexualidad. O sea, tampoco. Pero no me hicieron sentir así como que tienes que firmar. O sea, era como, bueno, ¿no? X. Supongo que eso fue lo chido, como que no sentí culpa agregada. Y lo no chido, pues fue como que en realidad no hablaban de eso. O sea, como que siento que yo nunca tuvimos como una conversación al respecto. No sentía que respondían mis preguntas más allá de justo como dices, como lo estrictamente biológico. Quizás, pero fuera de eso como que no. Que además es muy curioso porque yo he escuchado mucho esta cosa de, mis papás sí tuvieron esta ocasión conmigo, pero lo hicieron como solo en lo biológico, ¿no? Y que luego como que recuerdas qué te decían y dices de que, pues tampoco me daban como información tan buena, ¿no? O sea, era como lo estrictamente biológico, pero no tampoco... necesariamente fidedigno. Pero no necesariamente Exacto. real, ¿no? Ajá, digo, no estoy suponiendo que haya sido No, su no, caso, no. ¿no? Pero sí hay mucha gente. creo Pero que es en algo que- general esa es la Sí. experiencia, ¿no? Sí, O sea, sí. El libro de la SEP, que a mí, en mi caso, fue como quien incitó la plática un poco así como, van a leer este capítulo que habla de menstruación y cosas, ¿no? De sexualidad, y lo leen con sus papás y sus papás tienen que firmar. Y me acuerdo que esa fue como la primera vez a lo que me enfrenté de sexualidad, pero sí fue como que una vez se sentaron, leyeron el libro de la SEP y... Y dijeron, Gracias. suficiente Sí. educación Sí, ahí sexual tienes. de acá a que cumpla como 25 años y se pueda responder Exacto. ella Sí. sola. Otra cosa que recuerdo que estuvo chida fue que, o sea, no es directamente de educación sexual, pero está relacionada a sexualidad. Es como que yo siempre sentí que tenía derecho a la privacidad en mi casa. Ah, Como eso que está bien conozco chido. Está mucha muy bien. gente que era de que no puedes cerrar la puerta y así. Yo. Y como... Yo- Digo, tenían razones, la verdad. O sea, por si mi mamá está escuchando esto, sé que tenía razones. Al menos Otras. en cierta etapa de la vida, sí, pero... Pero ajá, como que siento que nunca sentía así como que no podía tener privacidad. Entonces eso estaba bien. Ujú, Estuvo chido. ujú. Pero bueno, vas. Yo, algo bueno, creo que fue que un poco muy similar. O sea, como que siempre fue un tema. Creo que siempre se esforzaron en que se sintiera como un tema abierto. Al mismo tiempo, como que no les salía tanto como porque pues, tienen ciertas reacciones, ¿no? Como una cosa, ya nos contarás un poco más, pero algo que es muy común con las infancias es que pues agarran las reacciones, ¿no? Entonces, por mucho que quieras tener la conversación abierta, si cuando inicia un niño, niña, la conversación, te pones así como, ¿no? Como que, pues es como, no sé, los niños son como perros, ¿no? O sea, como que huelen el latido del corazón, El ¿no? miedo. Como- sí, huelen el miedo, ¿no? Sí, sí, y tú sí. millan si lo huelen, ¿no? Pero vaya. Pero bueno, creo que hubo ese esfuerzo de que fuera abierto y eso es algo que agradezco mucho. Creo que lo malo, igual, no necesariamente relacionado con educación sexual tradicional, pero sí me educaron mucho con una onda como muy monógama y muy romántica y muy, pues de alguna manera machista, del hombre tiene que ser de esta manera y que
entiendo por qué, pero como que no me sirvió para la vida, ¿sabes? O sea, como que de repente decía que, como estas cosas, ¿no? Que, ¿por qué sí estoy siendo el bueno? Como porque nadie me quiere coger, ¿no? Y es como, pues porque el mundo no es así, ¿no? Y yo, pero pues mis papás me dijeron que sí, ¿no? Como de repente decir como no, o sea, como me acuerdo mucho como cuando hablé me acuerdo mucho cuando hablé con mi mamá de como yo siendo niño, como el cuando ellos tuvieron sexo, como mis papás. Y me dijo mi mamá que hasta como que después de que se casaron, ¿no? Y yo de que, bueno, ok, qué chido. Y que fue la primera vez como de... Ajá, como que fue la primera vez de ambos. Y yo, cool, ¿no? Y de repente después me enteré que mi papá estuvo casado antes de mi mamá, ¿no? Wow. Y yo así como de... Entonces no... Aquí hay una Algo no me discrepancia, güey, Sí, ¿sabes? sí, sí. No creo que no haya cogido con la morra con la que se casó, Sí, ¿no? sí. Y yo creo que lo hizo al menos una vez antes que eso, ¿no? O dos, o no sé. No sé qué tanto game acá haya tenido mi papá, pero... Pues sospechamos. Sí, ¿no? Entonces como que esta idea de me diste mentiras, que creo que es algo que también pasa mucho, ¿no? O sea, como que te intentan educar desde un buen lugar, pero te dan información que no necesariamente responde a lo que van a encontrar, de hecho, en la vida, ¿no? Sí, que ellos mismos no lo siguieron, ¿no? O sea, y creo que tiene que ver con los valores que quieres inculcarle a las infancias, pero muchas veces también tienes que ser realista con lo que quieres inculcar, ¿no? Claro. O sea, sí te voy a mentir diciendo que no inicié mi vida sexual hasta que me casé con tu mamá, a pesar de múltiples, o nada más fue un matrimonio, bueno, de un matrimonio, creo que puede mandar el mensaje incorrecto a tu hija, ¿no? En ese momento de cuando se entere de entonces, ¿qué onda? Entonces... Exacto, ¿no? Te va a romper un poco. Pero bueno, ya empezando a hablar como sobre eso, pues me gustaría preguntarte a ti, justo como creo que voy a tirar la pregunta muy amplia y ver respondiéndola como la quieras y de ahí vamos como jalando, matizando y afinando. Pero, ¿cómo hablar de esto con niñas, no? Y justo, es más, la voy a intentar afinar una cosa. Creo que cuando yo he dado talleres o he estado en espacios con padres, que por fortuna tengo varias oportunidades de hacerlo y es algo que a mí me encanta mucho, una duda que está ahí constantemente es como esta noción de yo, papá, mamá, sé que tengo que hablar de esto y quizás tengo toda la intención de hablarlo. O sea, como que ya mi miedo, ya mi preocupación no es no hacerlo, pero tengo este miedo de qué tanto es tantito. Tengo este miedo de qué tanto hablar de esto puede hacer que se les antoje, qué tanto hablar de esto puede ser demasiado para sus pequeñas cabecitas humanas, ¿no? O sea, como... Sí. ¿Cómo hablar de esto? ¿Qué tanto es tantito? ¿Sabes? Como que... Claro, o sea, primero iremos tocando varias cosas porque sí es muy amplia esa pregunta, pero uno, que sepan que la ciencia lo respalda, ¿no? Hay varios artículos que demuestran que hablar con las infancias no hace que se les antoje, sino muchas veces tiene el efecto contrario. Retrasan el inicio de vida sexual porque entienden, ¿no? Que es una responsabilidad, que no nada más es jijiji, jajaja, sino que involucra más allá. Entonces, tener pláticas, porque esa es la otra, mucha gente llega y quiero ya tener, ¿no? La plática de sexualidad. La plática, ¿no? De que lo voy a citar el viernes a las 5. No. O sea, ese creo que es el primer error, pensar que es una plática, porque son varias. O sea, porque no va a ser lo mismo cuando se acerca a preguntarte una persona de 4 años y ¿cómo se hacen los bebés? A lo mejor ya el adolescente de 16, 17 años de cómo se hace un bebé, ¿no? O sea, el lenguaje que vamos a usar es diferente, los conceptos que podemos usar también van a ser diferentes. Entonces, o sea, primero que nada, son muchas pláticas, ¿no? Y creo que entre más temprano lo hacemos, es mejor y ha mostrado un impacto. Tiene muchas ventajas también hablar desde muy temprano, como prevenir, por ejemplo, violencia sexual en infancias, como en adolescencias, como en la vida adulta. Entonces, creo que hay más cosas positivas que desventajas. Muchas veces justo en esta, pues no sé, en la imaginación de los papás, yo me imagino así de que cuando cumpla 14, vamos a, justo cuando le vaya a bajar a ¿Vamos a ir al Sanborn? Sí. Vamos a un pastelito y vamos a tener la plática. Y eso los presiona a que sea la mejor plática y perfecta y que tengan que dominar conceptos que, pues como papá, o sea, a lo mejor si son doctores o si son sexólogos, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor es más fácil tener esas pláticas, pero si son de otras carreras, pudiera ser difícil
abordar con la precisión que a veces quieren los papás pero y explícame la mórula después, cómo se va y se implanta y tú, no, o sea, sé tú mismo, sé su papá, no tienes que ser su doctor y empieza a hablar con lo más básico, ¿no? Muchas veces es cuando se acercan, ay, ¿cómo se hacen los bebés? Tú, o sea, como que les preguntas otra vez, ¿no? ¿Tú qué sabes, no? De ¿qué has escuchado? Y entonces ellos mismos, o sea, las mismas infancias y adolescencias van marcando la pauta y así tú vas midiendo, bueno, no le voy a soltar ahorita, claro, la penetración y entonces en la cavidad vaginal va a insertar el pene. O sea, si el niño apenas está a lo mejor entendiendo que hay diferencias en los genitales, pues no te vas a saltar a eso. Entonces, mides el agua con la misma persona que te lo está preguntando, ¿no? O sea, regresar la pregunta muchas veces hace que digas, bueno, entiende este concepto, se lo voy a dejar ahí. Y de repente es de que, oye, papá, ¿qué tienen las niñas entre las piernas? Y tú, ¿por qué lo preguntas? Porque quiero saber. ¿Y por qué quieres saber? ¿Sabes? Y empiezas a a medir la pregunta una y otra vez, ¿no? Como un duelo de miradas. A ver quién se rompe primero. Claro, ¿no? exacto. A ver quién suelta más primero. Pero un poco sí funciona así, ¿no? O sea, ¿por qué quieres saber? No, pues porque vi que usan calzones diferentes. O yo qué sé. Ok. Entonces ahí puedes irlo abordando con el mismo concepto que ellos van a entender y no les vas a soltar más sopa, ¿no? O sea, reitero, no se les va a antojar más, pero sí les puedes dar una mejor información dependiendo del nivel en el que estén, porque hasta sabemos que hay niños de 8 años mucho más elevados que otros niños de 8 años y entonces tienes que ir. Que además, perdón, es que me da mucha risa. Es que ese tema me da tanta risa. No, es que me da mucha risa como cuando los papás son de que no, es que si hablo de sexo con mi hijo, se le va a antojar. Y es como, güey, creo que estás subestimando lo increíblemente no erótico que es hablar de sexo con tus papás, güey. Sí. No se les va a antojar. No se les va a antojar, güey. De hecho, probablemente mientras más hables va a ser de que no, güey, no. Sí. Pero, ¿sabes qué? Dijiste algo bien interesante esto de que no asuman que los tienen que saber todo, ¿no? Porque creo que también esa es una de las preguntas. Yo digo, no tengo hijes, pero eso es algo que he escuchado de papás y mamás. Ahí está. Yo no acepto. Y si no, ¿por qué lo llevaste en tu vientre? Exacto, porque hay un ultrasonido con Luffy aquí dentro de mí. O sea, lo que me han dicho y lo que he leído es como que también, o sea, también se necesita como humildad, ¿no? O sea, y decir, a ver, me está preguntando esto, yo sé esto, o sea, de que a mí, o sea, es algo, es conocimiento que está dentro de mí, o una, lo puedo investigar. O dos, chance es algo que no entiendo, me es muy difícil y a lo mejor le puedo pedir a otra persona de mucha confianza que les apoye, que me apoye en esto, ¿no? O sea, como que una amiga justo nos contó una vez que vino a Caldepa que tiene una amiga que tiene un hijo como de 12 años o algo así y que tal cual la persona que le responde como ese tipo de preguntas o de ligue o de lo que sea es esta amistad, ¿no? Así como de que, bueno, mira, a mí me da mucha pena porque soy tu mamá, pero te traigo a esta persona con quien a lo mejor vas a tener incluso más confianza, ¿no? De preguntarle ciertas cosas. Y creo que también es una estrategia que no se nos ocurre quizás porque pensamos como que no, tú eres el papá o la mamá, tú tienes que poder responder esto, ¿no? Y pues es como, a veces se vale decir, no lo sé, ¿no? Me parece de lo más valioso. O sea, sí creo que los papás o tutores deberían de estar un poco como llevando la batuta de la educación sexual, porque al final quieres ser tú como padre o tutor, pues abrazarlo en ese sentido y como tratar de guiarlo, pero también se vale reconocer tus límites. Que no, y salen peor o más Exacto, confundidos. Cuando y ahí tratas de responder cosas que no justo, sabes. no sé, y como dices, bueno, dame 5 minutos, lo averiguo en internet o déjame le marco a alguien que pudiera explicarte, ¿no? Pero muchas veces me han tocado papás que quieren que yo tenga esa conversación con sus hijos y es como, yo lleno las lagunas que ustedes dejen, pero que yo tenga esa conversación es quitarles a ustedes un espacio que quieren crear con sus hijos, ¿no? O sea, que sean ustedes a quienes les puedan, no les van a preguntar muchas cosas, evidentemente, pero en la medida de lo posible que se genere ese vínculo de confianza entre ustedes es importante a la larga. Y ya los demás llenamos esos espacios en los que... Exacto. De información que no saben y ya. Claro, sí, eso es lo ideal. Oye, ¿y qué
Pensando en ahorita infancias, y yo sé, porque soy sexólogo, que se dividen, Sí, ¿no? por Como etapas. en etapas. Pero, broadly speaking, o sea, como... o sea, estamos de acuerdo que tú como padre, madre, sadre, no deberías de saberlo todo, ¿no? No necesariamente es tu obligación y hay recursos y etcétera, ¿no? Pero sí pienso yo que debería de saber algo, Ujú. Sí, obvio. Sí, ¿no? sí, sí. ¿Cuáles son los temas que tú le dirías como a alguien como, bueno, esto es lo que creo que deberías de saber para hablar con tu infancia para cuando te lo pregunte, ¿no? O estas son las cosas que tu hija La canasta debería de... básica. Sí, la canasta, gracias, De sí. la educación sexual infantil. Para esto, o sea, sí. Sí. O sea, creo que en edades tempranas que sí podemos englobarlos de 0 a 5 años, aunque hay una subdivisión por ahí de 0 a 2 y luego de 2 a 5. O sea, creo que en general es nombrar las partes por lo que son. O sea, como que se vale tener ok, es el pilín, es la cosita, es el chocho, lo que sea, ¿no? O sea, se vale tener eso, pero también hacernos responsables de que conozcan los nombres reales de los genitales, así como conocen el índice, el medio, el anular, etcétera. Bueno, pues que también sepan que, o sea, el pene, el escroto, la vulva, todo esto, y eso generalmente son herramientas que uno le va dando desde chiquitos a las infancias para que o sea, esto es para protegerlos también, ¿no? O sea, no solo en la vida adulta les va a servir, sino que puedan decirle eventualmente también a los papás si ocurre algún evento de violencia o de abuso, entonces nombrar, es más fácil decir, me tocó el pene me tocó ahí, ¿no? Y ahí estás media hora, ¿ahí en dónde? Entonces es importante que lo sepan, se valen tener eufemismos definitivamente, pero conocerlos. La otra es, creo que el concepto de consentimiento, es muy importante que lo desarrollen desde muy temprana edad. Y creo que eso como padres sí les corresponde totalmente. Y muchas veces es como, pues el consentimiento es un concepto, o sea, no solo es consentimiento sexual, ¿no? Sino cuando un niño te está diciendo que no quiere saludar a su abuelita de beso, pues respetarle el que pues, no quiere. O sea, sí la abuelita seguro se va a sentir muy mal y la va a pasar ahí mal en la comida, pero si esa infancia te está diciendo no quiero saludar a mi tío Chucho, bueno, tío Chucho no te va a saludar hoy, ya sea por berrinche o porque no quiere el niño y ya. Entonces pues ir reforzando ese concepto de consentimiento en donde su no, a pesar de que tenga 1 año, 2 años, 5 años, es válido, ¿no? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Es el consentimiento, el nombrar las partes, enseñarles que los genitales son partes privadas y son privadas en el sentido que nadie debe de ni tocarlo ni verlo. Obviamente hay circunstancias, ¿no? O sea, donde, vamos a ir con el pediatra, claro. ¿no? Y ahí va a estar tu mamá o papá o quien sea viendo que el pediatra está ahí, ¿no? Te tengo que cambiar el pañal. Obvio voy a tener que ver y a lo mejor limpiar tus genitales. Entonces son contextos en los que sí puedo, ¿no? Manipular los genitales, pero son contextos muy especiales. Y también que entiendan que el contacto físico tiene reglas, ¿no? O sea, no cualquiera... O sea, tú puedes decir no a que no te toque, pero también la otra persona te puede decir no me toques, ¿no? Y respetar entonces, que va de la mano un poco con todo lo demás, ¿no? O sea, las partes privadas, nombrar las cosas y el consentimiento. Entonces creo que desde chiquitos podemos enseñarles eso, que a la larga son herramientas que cuando inicien su vida sexual y cuando sean adultos... y ya godines o lo que sea, les va a servir, ¿no? O sea, les va a servir a respetar los límites de los demás y dar a respetar sus propios límites. Sí, me parece muy bien. O sea, como... Creo que es como dices, o sea, hay cosas que como que está en la cotidianidad, ¿no? Como dices, no es como una conversación de que cuando tienes 2 años y 1 mes, a los 2 años y 3 meses te toca la conversación de no sé qué, ¿no? Sino es algo que las infancias van como interiorizando. Papá, ¿me lees un cuento? No. No, hoy toca hablar, consentimiento. Sí. Pero yo quiero que me vale madres, vamos a hablar de consentimiento. Pero yo no quiero, me vale madres, güey. Como... Así ya hacemos al final, ¿no? Sí, o sea, creo que eso es muy, muy valioso, ¿no? O sea, porque además siento que se siente menos como un peso, ¿sabes? Así, como dices, ¿no? De que, ay, ahora tengo que tener la conversación el día de hoy.
Sí, ¿no? Y son cosas que justo puedes hacer en el día a día. El niño se quiere poner a fuerza su chamarra verde y no combina. Bueno, pues está bien, o sea, respeto lo que él quiere. O cortarse el pelo. Ajá, está No, bien. autonomía sí. también. Sí, Sí, darles que está esa muy autonomía. relacionada. Eso, creo que una gran parte de ser niñe es vivir o sea, vivir la experiencia de que a nadie le importa tu autonomía. De que a nadie le importa que no quieres comer El tal mundo no cosa. está hecho para ti, no, No, puedes abrir puertas porque están muy altas las manijas. Sí, ¿no? Sí. A nadie le importa que no quieres usar tu chamarra culera, ¿sabes? O sea, a nadie le importa que tienes mucho sueño y te quieres echar una siesta. A nadie le importa que tu tío huele raro, güey. Tu abuela Y también, no lo güey. quieres saludar. Y no lo a quieres beso. saludar, güey, ¿no? Entonces tu abuelita te ama mucho, güey. Mi abuelita trae malas vibras, güey. ¿Qué te puedo decir, güey? ¿Sabes? Como que... ¿Cómo ¿qué, te no? explico? ¿Cómo te Te explico? explico que prefiero saludarla de lejos. Sí, ¿no? Pero no, ya en serio, como que creo que gran parte de ser niña es eso, como que a nadie le importa tu autonomía y no se considera tu autonomía como algo serio, porque ciertamente parte de educar a una niña en cómo opera el mundo y en las reglas del mundo sí tiene que ver con esta cosa de, pues no te gusta usar tal ropa, pero a veces te tienes que vestir así. No te gusta comer los vegetales, pero los vegetales son buenos para ti. O sea, sí, digamos, sí tiene cierto sentido, ¿no? Pero me gusta mucho lo que dices porque creo que, o sea, yo sí haría mucho énfasis en esta parte en la que mencionas. Educar para la autonomía genera momentos incómodos, ciertamente, pero que van a proteger a tu hija de momentos extremadamente incómodos. Definitivamente. dolorosos. O dolorosos, o violentos, o etcétera. Porque que pueda decir que no si no quiere es mucho más importante a que tu pendejo tío o sea esté enojado contigo, ¿no? A que ¿sabes? O sea, Sí. es mucho más importante, sobre todo en el contexto de que se sabe que de manera desproporcionada la mayor parte de los abusos sexuales a infancia suceden en el contexto familiar. Sí. ¿No? Entonces, educar para esa autonomía, para esa capacidad de decir no y para esa idea de Y que que pueda confiar en ti. pueda Sí, confiar en ti, porque que pueda justo confiar en que estás vas a generando respetar, ¿no? ese Puf. espacio, ¿no? O sea, yo te enseño, pero estamos entablando esta conversación continua Ujú. en donde si algo pasa, yo puedo ser ese adulto en que, oye, mi tío o X persona trató o tocó o hizo, entonces yo también represento o estoy armando ese espacio para que yo sea ese adulto en el que al final del día o de la vida también puedas confiar y contarme eso, ¿no? Porque a veces las infancias también sienten que no pueden hablar con nadie porque justo la persona en la que confían lo hace saludar a la abuelita que no quiere o no respeta su no o no lo deja poner. O sea, sé que son a veces pensamientos burdos de que no lo dejé poner la chamarra y por eso, pero son la manera en la que a veces esas infancias van a entender el concepto de consentimiento, ¿no? O lo que está bien o lo que está mal. Entonces creo que son cositas sencillas que parecen burdas, pero que en la mente de una infancia hacen sentido. Sí. También otra cosa que he escuchado mucho, o sea, dudas de mamás y papás, justo en educación sexual para infancias, es esto de ciertos, o sea, por ejemplo, ciertas experiencias eróticas que tienen niñes, ya Uy, sí, sea súper bueno. como de masturbación o incluso con otros niños, niñas de su edad, ¿no? Sí. O sea, como de es que como que se estaban abrazando mucho o se estaban jugando al doctor, ¿no? Ajá. Sí. O se besaron o no sé qué, ¿no? Y creo que justo mucha gente tenemos experiencias como de no, déjate ahí o no sé qué, ¿no? Como que, o sea, como de castigo, de regaño, de eso está mal, ¿no? O sea, y de escándalo también, o sea, de nadie puedes enterarse que te Cacha, tocaste con el mijo, sillón sí. o que te estabas Sí. frotando con el... Cuando es algo muy común, o sea, las Ajá. infancias al final del día pues tienen genitales y las genitales tienen una densidad muy alta de terminaciones nerviosas. Ahora, no necesariamente lo hacen desde, o sea, como nosotros como adultos que a lo mejor usamos la masturbación en uno de Sí, nuestros como muy motivos como algo de conscientemente sexual. sexual. Pero Ajá. muchas veces también la usamos porque estamos muy estresados o pues nada más porque se siente rico y ya, ¿no? Y los niños en general pues, se siente rico. O sea, no hay nada morboso detrás de eso más que, ay, se siente padre. Y a veces Como rascarte. me ayuda a dormir mejor. O sea, como que, me ayuda. El otro día hice esto, dormí muy padre o dejé de llorar y lo voy a hacer. Espanta mucho a los papás porque nosotros tenemos esa connotación de sexual, ¿no? O sea, inmediatamente masturbarte es algo sexual, cuando en una infancia no. Y justo esas
pues sí, reacciones de cachar de, el sillón, no, el doctor y la doctora, lo que sea, ¿no? Sí espantan como papás, pero justo esa primera reacción puede marcar como es algo malo. O sea, mis genitales, es algo malo. O sea, besar, tocar o lo que sea, masturbarme es algo malo y entonces hay una culpa, hay una vergüenza que eventualmente puede llegar a que luego nos lleva a verlo en terapia. Sí, que luego llegan a terapia, ¿no? Por esas primeras reacciones en donde pues ni sabían qué estaban haciendo, o sea, se siente rico, ¿no? O sea, entonces, ¿qué hice? y les espanta y es algo que eventualmente pues ya no quieren a lo mejor hacer o si lo hacen, no lo hacen con el agrado que pudieran haberlo hecho. Entonces, cuando encuentren a sus hijas, que es algo muy común y que probablemente vaya a pasar en muchas casas, pues sí, o sea, a pesar de que quieran gritar, llorar y patalear, pues tener una reacción diferente, ¿no? O sea, sí explicarles que hay actividades que son privadas, así como hay partes privadas, y son privadas no porque sean malas, sino porque pues normalmente no ocurren en un contexto público, no deberían de pasar, porque muchas veces no es en la casa, a veces es en la escuela, ¿no? Y reitero, o sea, no lo hacen por malos o porque estén teniendo actividad sexual por fuera, sino se siente rico. Y no, o sea, tratar de que esa reacción sea más bien un momento de enseñanza, ¿no? De que, oye, no, más en la sala no, ¿no? O en la escuela no. O con tus amigos no. O sea, se hace en el cuarto y bajo ciertos contextos. Y ya, pero que no lo tornen en algo negativo. Claro. Sí, entender que además, aparte de esto de que la masturbación es como una cosa normal, ¿no? ¿Yo qué? Sí, me vengo enterando. Sí. Yo por eso lo hago 5 veces al mes. 5 días seguidos al mes, como bien aclaraste al inicio. No, o sea, aparte de entender como que es una cosa normal, también entender que el juego sexual entre niños, entre niñes, no está mal, ¿no? Porque son pares. Porque son pares y porque tiene una función. O sea, de repente es como de que es que mi hijo está jugando con una compañerita al doctor. Mi hijo es un pervertido. Y es como, pues no, o chance lo va a hacer algún día y que pues, está bien. Pero ¿no? ahorita no. Pero ahorita no. O sea, ahorita obviamente descubrió que las niñas entre las piernas tienen una cosa distinta a la de él. Y le da curiosidad. Le da curiosidad y quiere jugar y todo. Y ve que pues, si la toca, la niña se ríe, jajaja. Y si le tocan, él se ríe, jajaja. Y está como entendiendo y está procesando. O sea, como hay cierto grado de juego sexual que como todo juego tiene una función exploratoria de la vida y de las sensaciones físicas y de los límites de otras personas y del poder y de etcétera. O sea, como... Y justo me gusta mucho esto que dices, ¿no? O sea, como creo que el énfasis debe de estar muy puesto ahí en la autonomía, en lo privado, en el respeto, o sea, algo igual que siempre le digo mucho como a papás, a mamás, es como toda cosa que suceda sexual que les escandalice, intenten verlo como una oportunidad para ver con curiosidad qué está pasando en la vida de su hija, ¿no? O sea, es que toqué a tal persona. Ok, no desde el susto y desde voy a ver qué está mal, sino desde la curiosidad pregunto qué pasó y eso me va a dar mucha información de si es un juego, si alguien estuvo en peligro, si mi hijo o hija se está pasando con alguien, si se están pasando con mi hijo o hija, si, o sea, te va a dar toda esa información para que sepas cómo responder. Claro, ¿no? Y, o sea, y un poco ya sentaron, o sea, desde los 0 a 5 años ya sentamos las bases de, así como yo respeto tu no, tú también debes respetar el no de los demás, ¿no? Entonces, muchas veces en estos juegos, pues justo son pares y hay un entendimiento de los límites. Y si ya tenemos esa base de, me van a respetar si yo, ya no quiero jugar a los tazos, bueno, ¿no? O quiero seguir jugando a los tazos. O sea, ahora es el juego, no son los tazos, es el doctor y la doctora, o más bien la doctora y el paciente, lo que sea. Entonces, bueno, también en este juego se respeta cuando yo no quiero, ¿no? Entonces, sí sentar muy bien esas bases hace que el juego infantil sea justo eso, un juego infantil y que no se estén pasando esos límites, ¿no? Entonces, sí es importante por eso hablar constantemente y reforzar estos conceptos. Y ya más tarde, bueno, no sé si vas a contar. No. O sea, ya más tarde, digamos, ya más como en la prepubertad, pubertad. Sí. Ahí, ¿qué dirías, qué temas dirías que empiezan como a incluirse, ¿no? Más o menos en esa etapa. O sea, más o menos de 5 a 9 años.
Ajá. 10. Bueno, que sí, es- ¿verdad? Me salté esa. Ajá, o sea que es como justo Y yo, bueno, la adelantémonos a- prepubertad, De los ¿no? 5 O sea, de los 5 a 10 años valen madres, güey. Están raros los Sí, sí, niños. sí, sí. no, o sea, bueno, un poquito llegando antes de esa pubertad, que normalmente puede empezar 9, 10 años, Ujú. pues lo mismo, o sea, ahí empieza a cambiar un poquito sí va a haber un juego, sí la masturbación se vuelve a lo mejor un poquito más frecuente, ¿no? O sea, ¿Y más consciente, quizás? pues consciente en el sentido de lo empiezan a asociar, ¿no? De, pues se siente, o justo lo que decía, me ayudó a dormir, o estaba haciendo yo un berrinche o lo que sea y me calmó. Ujú. O sea, no lo asocian con algo que no, o sea, más que esos sentimientos de calma, o me dormí, o me relajó, o A menos bonito. supongo que haya como sí una exposición a algo sexual, ¿no? Pero eso sería otro Exacto. tema. Pero también, hoy en día también tenemos que tomar en cuenta que ya las infancias tienen acceso a internet 24/7 y que no necesariamente, por más que luego le ponen el control de padres y no sé qué tanto, pues salen escenas y salen contenidos en TikTok, Instagram, lo que sea, que pudieran, ¿no? O sea, abrirles el camino a otro tipo de información. Entonces creo que también ahí el cuidar, ¿no? O sea, o avisarles a nuestros hijos, oye, va a haber desinformación, ¿no? Si te encuentras con algún contenido que no entiendas, pues acudir a mí, ¿no? Pero justo esto tiene que ver con que ya senté una base de confianza también conmigo mismo. O sea, por eso creo que entre más pronto hablemos, es mejor. Y creo que ahí es abordar más bien desde también. O sea, como papá siento que sí debes de preguntarte muchas cosas antes de hablar, ¿no? O sea, Y ¿qué que antes de tener hijos. Ah. también, no, definitivamente antes de tener hijos, pero justo, ¿no? O sea, bueno, si mi hija ya va a tener acceso al internet, a mi Instagram o lo que sea, tengo que estar también, de alguna manera, estar consciente que pudiera confrontarse a eso y cómo lo voy a abordar. O sea, Claro. justo no lo voy a tomar, espero que no se encuentre con contenido pornográfico, ¿no? Pero, o sea, Si ya sí he pasa, de- ¿cómo le voy- qué voy a ¿qué hacer, voy a no? hacer, no? Creo que algo también importante de considerar es, no va a pasar mucho tiempo antes de que tu hijo, hija, te hiper rebase en la cantidad de información que Sí. tiene y en las formas en las que pueda acceder a esa información y en la información que va a recibir, ¿no? Para bien o para mal. Para Sí, bien para o para mal. mal, ¿no? Y creo que esto que mencionas y que mencionas varias veces es muy importante. O sea, como el énfasis en... Para mí, creo que es más importante un padre o madre que no sepa de mucho, pero que sea un lugar seguro para que su cría llegue y le haga preguntas y le cuente sus problemas y le cuente sus dudas y le diga si algo salió bien y le cuente si algo salió mal, a que sea un vertedero de información, ¿no? O sea, si nunca tienes la plática o etcétera, pero eres alguien que está receptivo y que todo, y que tú... Porque al final del día, a ver, de nuevo, o sea, tú no necesitas enseñarle a tu hijo o hija a ponerse un condón, ¿sabes? Lo va a aprender o no, por su cuenta. En la escuela, o si no es en la escuela, lo va a aprender en algún... O sea, pero sí necesitas que sea el lugar al que pueda llegar cuando llegue... O sea, ojalá que no, pero si llega y dice, oye, eso, alguien me tocó raro. Oye, es que tengo esta duda moral, no sé cómo responderla. Oye, es que vi que esto estaba sucediendo con mis compañeros y lo puedo hablar. Ujú. Justo, ¿no? sí, o sea, creo que de lo más valioso, ¿no? O sea, el otro día igual, un padre de familia igual buscando como la asesoría y preocupado en el sentido de, no tengo toda la información, ¿cómo le explico? Ya me preguntó que cómo se hacen los bebés y cómo le explico. Y yo, solo sé tú, o sea, bueno, yo revisando ahí un poquito como, bueno, ¿cómo se hacen ¿tú cómo crees que se hacen Sí, los sí. bebés? Para ver si... Para ver si sabes o no. que entendimiento. solo sé tú, pero primero ve cómo eres tú. explícame. No, o sea, porque Pero igual y tú explícame cómo no es le la va. mejor persona para hacerlo. O solo quería ver como, pues, cómo Y le iba a el señor, explicar, pues, ¿no? una Pues sí. abejita y un Justo, ¿no? abejito que están Y yo, bueno, o casados. sea, tratando de entender, pero al final del día fue el hecho de que tú estés aquí preguntándome, creo que es o sea, lo más positivo, ¿no? O sea, porque le estás abriendo o sea, estás preocupado, estás tratando, ¿no? De entender para poderle explicar mejor, porque a lo mejor tu educación no fue lo que tú necesitabas o querías y quieres que ahora tu hija pues tenga una mejor educación. Y yo pues, simplemente sé el lugar al que puedan ir o sea, tengo duda, ¿no? O sea, a lo mejor sí no les voy a enseñar a ponerse el condón, pero
se me rompió el condón, ¿qué hago? Bueno, te marco a ti, ¿no? Entonces, como crear ese espacio es de lo más valioso que van a poder generar. Y ya las lagunas de información que no tengan, entonces ya va alguien, ¿no? O sea, alguien a cubrir eso, ya sea un familiar que tenga más conocimiento, o si van al doctor, o si van a, ¿no? O sea, algún servicio en el que pudieran llenar esos espacios. Pero en general, en ese tiempo, o sea, yo creo que estás formando, o sea, antes de entrar a la pubertad, esa base o esa relación o ese vínculo para que cualquier cosa, ¿no? Positiva o negativa, seas tú a quien quieran acudir, ¿no? Y que también te vean con esa humildad de, no sé, porque creo que muchas veces no se acercan a sus papás porque, híjole, ya sabe todo, ¿no? O sea, y se quieren verlos muy, y mejor yo que no sé, no voy a hacer una pregunta tonta y ¿para qué? Entonces creo que aceptar que no saben es decir, bueno, pues aprendemos los dos y se vale que mi mamá o mi papá no tenga idea, Sí. ¿no? Y yo también, entonces se vale que yo no tenga idea. Entonces creo que eso es lo más valioso. Obviamente ya a esa edad empezar a hablar de que sus cuerpos van a cambiar, ¿no? O sea, a los 9 años todavía no, pero ya pronto están por empezar a crecer y salir cosas e ir justamente nada más retroalimentando esa confianza con ellos, ¿no? Y justo también estar preparados porque, pues sí, o sea, los medios de comunicación hoy en día nos ganan a todos y hay mucha desinformación, entonces también estar como conscientes que pudieran llegar con más preguntas o a lo mejor hasta con más información de la que tú tienes, ¿no? Sí. Entonces sí, creo que es una edad en la que tú como papá te tienes que preguntar cómo vas a reaccionar, cómo ir previniendo. Si un día me encuentro que vio porno o que el contenido que está pues consumiendo le está llenando, ¿no? De desinformación o tuvo que firmar ahí en su cuaderno que ya no va. ¿Qué firmaste? ¿Que no ibas a coger antes de casarte? No, ya me encontré el cuaderno, ya firmó. ¿Qué hago, no? O sea, ¿cómo voy a reaccionar? Y creo que también a veces es un momento de reflexión porque cambia mucho la respuesta si son infancias masculinas o femeninas. Y muchas veces también ya hay papás que se están enfrentando a infancias diversas y que no saben cómo porque su educación justo fue pene, vagina, embarazo o una ITS. Entonces es como a veces complicado y creo que es sentar la base, pero también ir previniendo el cómo voy a abordar las conversaciones que pudieran ser más complejas de sexualidad. Justo ese es otro de los temas que queríamos abordar, de diversidad en infancias, ¿no? O sea, creo que... Sí, porque antes de que hagas la pregunta, una aclaración que me parece importante es que acá la doctora Ivana ¿nos puedes repetir? O sea, doy terapia hormonal de afirmación de género y estoy en el CIENI, que es el Centro de Investigación ahí en el INER, y también en una clínica privada que se llama Transalud. Entonces, o sea, con comunidad trans. Sí. Entonces trabaja de cerca con comunidad trans, ¿no? Y bueno, entonces como para decir que esta es una de sus múltiples áreas de expertise. Entonces... Sí, y justo por eso, o sea, por eso lo pregunto, ¿no? Como creo que a veces no nos damos cuenta, y digo personas adultas en general, no solo mamás y papás, ¿no? O sadres, pero que estamos replicando ciertos prejuicios, ¿no? O que hacemos un comentario que parece algo X, pero tu infancia está ahí escuchando. Y digo, he escuchado cosas, no sé, por ejemplo, un chico gay que una vez escuché en un taller que compartió algo así como que su mamá decía como es que los jotos se mueren, ¿no? Entonces, porque por la epidemia del SIDA, decía como es que si eres joto te vas a morir. Y entonces, obviamente, era un chico gay, entonces decía como, bueno, ya era un señor en este momento, ¿no? Pero, o sea, decía como, a mí me asustó mucho porque yo crecí con el miedo de que yo en algún momento me iba a morir, porque me gustaban los niños, o sea, entonces yo estaba esperando el día de que cuándo, o sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que digo, y también creo que, porque a lo mejor podrán escucharnos mamás y papás que sea como, bueno, pero yo nunca diría algo así, pero a lo mejor la abuelita sí dice algo así, entonces, ¿cómo reaccionamos frente a la abuela que dice un comentario homofóbico, transfóbico, ¿no? O sea, ese tipo de cosas también creo que es importante. Sí, o sea, y justo que casi nadie lo aborda, ¿no? O sea, creo que como, ay, es porque ya está viejita tu abuelita, pues ya no va a cambiar.
Tú no, bueno, ok, pero entonces a lo mejor pues sí, ya la abuelita la mandamos a ver a dónde, pero entonces sí es enfocarte en tu infancia, o sea, no puedes estar recibiendo, ¿no? O sea, si ya los medios de comunicación bombardean todo el tiempo con cosas negativas, entonces tú en casa, ¿qué vas a hacer, no? Entonces nadie nos prepara porque además, justo lo que decíamos, nuestra educación sexual fue muy biológica, pene, vagina, eyaculación, y ya, ¿en dónde queda? ¿Dónde quedan las demás cosas? ¿No? Entonces, si yo a lo mejor soy mujer lesbiana, de pronto es como, ¿y la educación sexual para mí qué onda? O sea, si yo no quiero un pene, ¿qué va a pasar, no? Entonces, siento que sí tiene que haber otra narrativa o una nueva narrativa. Creo que está en pañales también, porque pues nadie nos ha enseñado y creo que apenas empieza a formarse, pero sí incluirlas, ¿no? O sea, sí creo que ampliar y hablar también de placer en la educación sexual incluye a estas nuevas identidades que tenemos, ¿no? O sea, si nuestra abordaje de educación sexual es, bueno, el pene entra a la vagina y va a haber una eyaculación y luego el esperma y el óvulo se junta y ya, o sea, como que entonces, ¿dónde quedan las demás identidades que tienen sexo, por cierto, pero no de esa manera y también tienen placer y también tiene una función y también, entonces creo que el ir ampliando de lo que hablamos en educación sexual, o sea, sí se vale tocar obviamente el punto biológico de embarazo e infección de transmisión sexual, pero también es hablar de otras cosas, ¿no? O sea, también es hablar de el sexo oral y también es hablar de fajar y también es hablar de besarnos. Entonces creo que irlo abordando de esa manera nos hace también más incluyentes. Y si yo abordo con mi hijo, bueno, pues sí, el sexo para tener hijos es así y asado, ¿no? Entonces, pero fíjate que hay más, ¿no? O sea, entonces ya lo estoy incluyendo en mi conversación, o sea, ya es parte de esta educación sexual. Por más que su abuelita haya dicho, los jotos se mueren, ¿no? Bueno, pues todos, ¿no? Por eso cuando dijiste yo, y los demás, y los demás no. Y yo, no, pero justo, o sea, muchas veces son, ¿cómo hago que ese comentario sea lo mínimo, no? O sea, pues lo incluyo. ¿Y cómo lo incluyo? Hablando de otra, o sea, uno del placer, porque pues si solo nos enfocamos en lo biológico reproductivo, pues muchos de nosotros no cabemos. Entonces, hablar desde el placer y hablar desde ampliar esa definición de sexo muchas veces hace que se sientan también incluidos y vistos en la educación sexual, cosa que antes no pasaba. Oye, y desde ahí también quisiera preguntarte, pues específicamente por infancias trans, ¿no? Que también para quien esté escuchando, tenemos 2 episodios ya con personas no binarias, en donde también hablan, y trans que también hablan de sus infancias. Y pronto vamos a tener un episodio sobre igual infancias trans con un muy querido amigo nuestro. Que todavía no lo grabamos porque tiene que pasar una cosa antes para poder grabarlo, que ya les platicaremos también ahí, ¿no? Pero que nos emociona mucho. O sea, esto es para decir que vamos a tener después como más perspectivas, ¿no? Pero como digamos, desde esta perspectiva médica, etcétera, y tú que trabajas como con personas trans, o sea, voy a... Desde el lado médico, biológico, psicológico, todo esto. ¿Cómo explicarle a alguien qué es una infancia trans y por qué son reales? ¿No? ¿Por qué sí existen? Yo saco todo. Sí. O sea, pensando justo, y lo digo, pensando en la persona que no, que sin malicia, digamos, pero que dice, güey, no me hace sentido, no entiendo, qué tal que solo están confundidos y los confunden más, qué tal que, ¿sabes? O sea, como, ¿por qué esto es real? ¿Cómo se explica que es real? O sea, primero quiero aclarar que a las infancias no las hormonamos, o sea, no hay un tratamiento hormonal para las infancias. Primero que nada, porque luego la gente es de que los van a operar y les dan hormonas. No, y ya le inyectan y yo, y en Argentina, la semana pasada, hace unos días, acaban de pasar una ley que prohíbe operaciones, ¿no? En infancias trans, ¿no? Y que es como, muy bien, Argentina, prohibiste algo que no sucedía, güey. Como que prohibiste algo que no se hace. Viva la libertad, carajo, güey. En cambio, ¿no? que sí pasa mucho, o sea, y esto me he dado cuenta que es un trend, o sea, porque lo vi en Monterrey con gente de mi familia, que están dándole hormonas de crecimiento a un chingo de niños, o sea, niños, pues, varones, pues. Sí, hay mucha hipocresía, mucha. Sí, o sea,
básicamente es un tratamiento hormonal para que sean más altos, para que sean más Sí, no, varoniles y no sé qué. sin terapia hormonal a personas menores de edad, Messi no existiría, ¿no? Literal. Habría más embarazos también porque las hormonas se usan como anticonceptivos en adolescentes. Entonces, Claro, y de ¿no? manera menos rigurosa que lo hacemos con con las adolescencias que buscan un tratamiento hormonal. O sea, no somos mucho más estrictos, ¿no? Claro. O sea, hay un protocolo, hay muchos pasos que seguir. Claro. Y luego sí comparo y digo, y a las mujeres sí es que hormonan desde los 14, 15 años, Sí. por lo que sea, por quistes, por anticonceptivos, no hay tanta... Fricción. Ahí no hay tema. Sí, no hay, ni laboratorios te piden. Pero bueno, volviendo con las infancias. Regresando Sí. específicamente a O sea, infancias creo importante... Saludos a Messi, que está Sí, escuchando por seguro este cierto. episodio. Sí, muchas Gracias, saludos. Messi, por tu gol. Creo que, o sea, hay mucha confusión entre lo que es sexo y género, ¿no? O sea, en general creo que las personas batallan mucho con entender que son cosas diferentes. El sexo es lo biológico, Ujú. que por cierto, y yo ya poniéndome ruda, pero hay más de 2 sexos, o sea, tenemos un espectro enorme y, o sea, es porque engloba los cromosomas, las hormonas, la expresión de las hormonas genitales internos y externos. Y dentro de esas 5 cosas y cómo se mezclan y nos dan esa expresión física, anatómica, o sea, tenemos sí el lado más, digamos, de este lado lo más masculino, de este lo más femenino, pero tenemos más de 40 diferentes desarrollos sexuales, ¿no? Entonces... La gente intersex, ¿no? Exacto, entonces, o sea, empezando desde ahí, ya, o sea, desde que empiezan a pelearme yo, pues hay más de 2 sexos, ¿cómo la ves? Y luego está lo cultural social, que sería el género. O sea, el género es un constructo social que depende de momento histórico, lugar geográfico, del contexto religioso social. O sea, no es lo mismo una mujer mexicana del 2025 a de 1890, ni hoy aquí y en Japón. O sea, hay muchas diferencias de lo que es el género y cómo se va construyendo. Y tenemos géneros también, o sea, históricamente la gran mayoría de las culturas tenían más de 2 géneros, ¿no? O sea, en México, en Australia, en donde ustedes quieran, en la India, en Brasil, o sea, en donde ustedes quieran, encontramos más de 3 géneros, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con ciertos roles y expectativas. En Oaxaca, por ejemplo. ¿No es en Oaxaca? Sí, y yo en el Istmo de Tehuantepec, sí. Bueno, sí. Quería ser muy exacta. Pero son justamente, el género son constructos que además llevan roles, que además llevan una expresión y expectativas, ¿no? Pero alrededor de una cultura. O sea, si tú quitas el espacio geográfico, el contexto histórico y la cultura de ese momento, pues es obsoleto ese género, ¿no? O sea, entonces, es el Talmud que tiene hasta 8 géneros, o sea, que es un libro religioso. Entonces, hasta la misma religión nos está aventando que hay más de 2 géneros, ¿no? O sea, porque siempre lo quieren ligar con lo biológico. Entonces, ya como que desmentimos que hay 2 y es ahora explicar, bueno, o sea, es que hay muchas maneras o muchas perspectivas de acercarnos al género. Y cada cultura ha construido, pues, desde su punto de vista, lo femenino, lo masculino y lo mushe o lo hijra o, ¿no? Los sisters, girls, o sea, como que van construyendo, pero es eso, un constructo. No se quiere hormonar, ni cirugiar, ni nada de eso a las infancias. Lo que se quiere hacer con las infancias trans es protegerlas porque justo hay mucha desinformación y mucha violencia para y con ellas, ¿no? O sea, entonces, normalmente están tratando ahorita igual en Estados Unidos como de invisibilizar y eliminar, pero pues al final del día esa identidad existe, ¿no? O sea, no porque Donald Trump firme un acuerdo o Milei también por ahí, no van a dejar de existir porque han existido siempre, ¿no? Y entonces, siempre. sí. Entonces, justo es proteger a las infancias. Cuando se acercan a los servicios médicos, pues es más bien, muchas veces son las familias quienes quieren a lo mejor un poquito más de pues, asesoramiento o de qué va a pasar, cuándo se empieza, si es que, ¿no? La persona quiere transicionar hormonalmente o quirúrgicamente, si no, pues no todas las personas trans quieren hacer eso, ¿no? Entonces, es más bien como acompañar o dar ese acompañamiento a las familias o a la infancia, porque pues seguramente se van a encontrar con esta gente ignorante o con esta sociedad ignorante que va a tratar de violentarles, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace a grandes rasgos.
con las infancias. Ujú. Hay una pregunta que yo he escuchado, ¿no? Que es como bueno, ¿cuál es la diferencia entre una niña que le gusta jugar fútbol y vestirse masculino y así a un niño trans, ¿no? O la diferencia entre un niño que es muy sensible y le gusta bailar y le gusta pasar más tiempo con niñas a una mujer trans. O sea, ¿cómo, y pensando de nuevo en un padre, madre, familia, o sea, cómo puede identificar como, creo que mi hija es trans y no solamente es alguien con una expresión de género como muy del otro lado de lo esperado? O sea, uno, cabe recalcar, o algo que sí me gustaría como hacer claro, o sea, el género es fluido, ¿no? O sea, siento que muchas veces la gente es como, igual la orientación, ¿no? Como, si yo digo que soy esto a fuerza y siempre para siempre tiene que ser así, ¿no? Entonces, creo que muchas veces sí es algo que va fluyendo y mientras uno va formando su identidad sexual, que incluye la identidad de género, la expresión de género es una de tantas cosas. Que no sé si es algo tan fácil como si es o no es porque hay un test o algo así, sino como tal vez, y eso es lo que yo he escuchado de personas trans adultas, como de, o sea, si esta persona te dice, estoy explorando esto, me gusta esto, más bien, o sea, no decirle como, eres trans o no eres trans, sino como, ¿quieres este nombre? Ok, te nombremos por este nombre, ¿no? Sí, que justo es un poco, o sea, va de la mano con la fluidez y siento que en las infancias también lo que decíamos de la autonomía, o sea, y de pronto es como, le gustan las muñecas al niño, entonces ya es gay, ¿no? Y de pronto es como, no, le gusta la Barbie, yo qué sé, o sea, no lo podemos encasillar. Entonces, o si sí es gay, pues ya tal que vez sea, no es por pues eso. sí, no le gustan las Barbies por eso, o sea, sí, o sea, justo creo que un poco tendríamos que construir esa relación que existe con que las Barbies son de niñas y los coches son de niños, pero también hacerle caso a nuestros hijos, ¿no? O sea, si de pronto pues nada más quiero ver cómo se me ve el pelo largo, pues deja, o sea, no le va a pasar nada, no, eso no le va a convertir, no va a pasar nada. Entonces creo que con las infancias por eso se tiene como que ese cuidado y ese respeto por la exploración. Entonces, no hay un test de sangre, como decías por ahí, un test en internet de ¿mi hijo es trans, sí o no? Pero sí es más bien como que haya esa libertad de exploración. O sea, son infancias, quieren explorar, sí se está formando su identidad sexual, pero pues que juegue o no juegue con la Barbie no le va a hacer más o menos. ¿Y qué recomiendas para una persona que su hija, hijo, hije se está asumiendo como trans o se está pensando desde ahí o quiere explorar desde ahí? O sea, como, ¿qué le recomendarías? Pues, o sea, justo que le dé la libertad, ¿no? O sea, que respete lo que le está diciendo. Si le está diciendo que quiere ser nombrada por otro nombre o con otros pronombres o ahora quiere comprarse, no sé, vestidos o cosas así, que le dé esa libertad, ¿no? O sea, al final del día, si es trans, o sea, es trans. Va a ser maravilloso. Sí. Y si no, va a ser como, y si no, una exploración. exacto. Mira, pues fue una etapa Sí, que le gustaban mucho los vestidos y ya, o sea, no pasó de ahí. Pero justo que haya esa libertad, porque en el momento en que nosotros empezamos no como vestidos y eso es de niñas y tú eres un niño, entonces viene esa parte negativa de la sexualidad, ¿no? Que en un futuro pudiera ser como, pues, se reprimió en mí algo que yo nada más estaba explorando y entonces cargo esto negativo de mi sexualidad. Pero es eso, o sea, darles la libertad de ser quienes quieren ser en ese momento sin impedirle nada más por nuestros prejuicios. Claro, y que quiero hacer un énfasis en esto que dices también, que ahorita que hablas de que no, bueno, se reprimió algo en mí, creo que de repente las personas cis subestimamos mucho lo que implica esa represión, ¿no? O sea, el nivel de dolor, el nivel de angustia, el nivel de trauma, o sea, el nivel de eso, de afección psicológica real que existe de reprimir tu identidad de género. No solamente es, porque de repente hacen comparaciones, ¿no? De que, pues a mí me gustaba jugar con esto y luego me dijeron que no y ya, y crecí bien, ¿no? Y es como un güey alcohólico, qué sé yo. Pues claramente había ahí un detallito, ¿no? Te hubieran dejado jugar con la Barbie. Ándale, ¿no? No, o sea, como que creo que no solamente es como, lo reprimes y ya, porque de repente creo que hay muchas personas que piensan eso, ¿no? Como, se reprime y se resuelve. Y no, o sea, esa represión vaya que no. de la identidad de género, de la orientación sexual, etcétera,
tiene consecuencias extremadamente graves. Y se sabe justo que la población trans es una población con mucha vulnerabilidad a todo en general, pero una de esas muchas cosas a cuestiones como de salud mental, que tiene que ver en una gran parte de eso, ¿no? Sí. Entonces sí me parece porque ahorita lo que dices es, o sea, creo que también no dimensionan que un niño, o sea, tu hijo, ¿no? Llega y te dice, me quiero poner un vestido, ¿no? Quiero empezar a usar vestidos. Lo mismo es nada, como dice Paola. Lo mismo es, usaste vestidos un rato, los dejaste usar porque partes de tu exploración, porque además los niños hacen mucha exploración como de travestismo, es como relativamente normal que lo hagan, etcétera. Lo mismo es nada y ya, que lo mismo es algo que potencialmente le salva la vida, ¿no? Y no es menor la manera en la que lo expreso. O sea, lo mismo es algo que potencialmente le permite desarrollarse con una concordancia entre cómo se siente, cómo se expresa, cómo todo, que literal le puede salvar la vida. Entonces, como que no subestimemos eso, ¿no? Sí. También siento que algo que igual creo que es un tema que apenas está en pañales también, pero el tema de, o sea, cosas que de repente decimos como, oye, ¿y quién es tu noviecito de la escuela? Tu noviecita de la escuela, ¿no? O sea, esta cosa de una, justo imponer la heterosexualidad, pero también siento que la monogamia un poco. O sea, decir, ay, pero ¿quién te gusta de la escuela? No, pues me gusta este niño y esta niña y no sé qué. Ah, no, tienes que elegir uno. Y es como, ¿cómo? O sea, tengo 5 años y ya tengo que solo me puede gustar una persona. O sea, como ese tipo de cosas que creo que no pensamos y solo preguntamos. Y pueden generar mucha vergüenza después. ¿Estás pensando en un chiste? No, estoy pensando en alguien que conozco desde que era bebé, pues. Y que cuando era niño, él era bien noviero. Y tú bien noviero. No, ojalá, güey. No, yo era lo opuesto. Yo era... Ya te dije que hasta como los 15 años era un incel en potencia. Y no, él era bien noviero y constantemente tenía de que 2 novias a la vez, ¿no? Y a todo el mundo siempre le pareció muy gracioso, ¿sabes? Como en su familia. Y entonces como que nunca se lo cuestionaron, nunca se lo reprimieron. O sea, solo era como de que, ay, sí tienes una noviecita de la escuela y tienes una noviecita de la colonia y tienes una noviecita de tal. Recreo. La del recreo y jajaja y jijiji. Y como que le preguntábamos, oye, pero ¿y saben? Pues no, pues todas saben y todas están bien con eso y jajaja. Y ya era como adelantado a sus tiempos. Sí, era como muy gracioso. progresista. Y apenas me lo volví a encontrar en un evento. Y él estaba con su nueva novia. Bueno, nueva novia, su novia, ¿no? Y con su ex, ¿no? O su ex o una amiga que quería con él. Había algo así me explicaron. Y como que estaban súper conviviendo bien, como los tres, ¿no? Los tres. Y se me hizo como muy lindo. O sea, se me hizo muy lindo como en justo... Pues algo que chance quiero creer que de alguna manera posibilitó esta educación como no hiper rígida, monógama, donde él ya con sus propias posibilidades pues tiene a su pareja y tiene a alguien con quien hay algún tipo de vínculo de otro índole, etcétera, que en circunstancias normales hubiera sido... Nel, güey, no puedes estar... ¿Cómo vas a estar ahí? ¿Cómo te vas a estar humillando de esa manera? ¿Cómo vas a dejar? ¿Sabes? O sea, y que ahí estaban los tres jugando súper divertidos, súper chistosos, súper buena onda. O sea, había como una cosa muy bonita ahí. Y nada, solo de eso me acordé. Sí, pero es que es complicado. O sea, nadie nos enseña fuera de la monogamia cómo vivirlo, ¿no? O sea, creo que eso cada quien también lo va descubriendo porque justo en la educación sexual... Pene, vagina, eyaculación, bebé. Y ya, o sea, no hay espacio para ni sexo sin amor, porque es como, esto ocurre entre parejas que se aman, ¿no? O sea, no entre una noche casual, sino sí está como que el amor y el sexo siempre uno mismo. Sí, es la única forma en la que lo justifica. Justo. Y cuál trío ni cuál orgía, o sea, es uno y uno, o sea, y ya, ¿eh? O sea, y entonces siento que es muy difícil a veces, o sea, qué bueno que tu compañero sí tuvo esa oportunidad, ¿no? De a lo mejor que en su casa le aplaudían y eso lo incitó a lo mejor, bueno, pues esto es lo mío, no es castigado, no tengo culpa y quiero todo creer, con amor. además, digo, no tengo información para sostener esto, pero quiero creer que el güey ha de tener un trato bueno con las morras, donde eso también está sucediendo. Donde su nueva pareja puede estar conviviendo con su expareja, una morra que le gusta, algo así, pero que había como una tensión y que todo el mundo está conviviendo bien.
quiero creer que es porque algo hace bien en su forma de tratar a las mujeres, ¿no? A diferencia justo del güey que educan bien monógamamente y es como de que, güey, trátalas como mierda cuando ya no quieras. O sea, Y si no te gustan o y cuando tengo ya a la formal y a las 3 Exacto. del fin de semana. Exacto, ¿no? O sea, Sí. como la educación monógama también es bien así. Pero bueno, Sí. creo que se está acabando Sí, ya el tiempo, se está ¿no? acabando el tiempo. Nada más quería hacer el comentario de también este lenguaje de, bueno, pero ¿quién es tu novia? Sí. Es como también, ¿por qué no pueden ser sus amigas, amigos? Y si le gusta a alguien, qué chido, pero, o sea, como, ¿por qué imponer también este lenguaje de que tienes que, es tu novia, no sé Sí, qué? Sí, sí, no sí. puedes tener, Sí. amigues del otro. No. Sí, no, yo creo no, que no. llegar con tu hijo y decirle, oye, preséntame a tu novia, está mal, está en desuso. Creo que lo correcto es llegar y decirle, a ver, preséntame a tu ganado, ¿no? Es como... Es Exacto. inclusivo respecto Sí. al género, es abierto en las monogamias, ¿sabes? Eco-friendly, todo. Eco-friendly, o sea, bueno, no sé si eco-friendly, creo que más bien sería como, pero es antiespecista, ¿no? ¿Sabes? Es furro, ¿no? Se abre a posibilidades de Correcto. muchas cosas, ¿no? Entonces, cambiemos el lenguaje. No asume nada. Sí, No asume nada, no asume nada, ¿no? asume Tienes nada, el ganado ¿no? para jugar, tienes el ganado para comértelo, tienes el ganado para ¿Quién Ok. sabe? para lo que quieras, Sí. está bien, ¿no? Pero bueno, pues nada, muchas gracias, Muchas gracias. Ivana, por estar acá con nosotros. ¿Cómo te puede encontrar la gente que te escucha hoy? Me pueden encontrar en redes sociales como doctora.lectora en Instagram y TikTok. Y igual quiero agradecerles a ustedes por tenerme aquí hoy y a Luffy porque se portó muy bonito. Se portó bien, se portó bien. Y gracias por el espacio porque justo creo que la educación es la base para formar una buena o mala sexualidad. Entonces, Ujú. si están en casita y platiquen pronto y platiquen constantemente y listo. Muchas Muy bien, gracias. pues muchas gracias. Bye.